la ciencia durante el siglo XIX cambió la vida de la gente. De repente tenían luz en las calles, había vacunas, había anestesia, se crearon los ferrocarriles, bueno, y sobre todo se había inventado lo que el hombre siempre había perseguido, que era volar. El sueño de Ícaro. Pero en muy poco tiempo, del vientre de Ícaro empiezan a caer bombas que aplastan a la población civil. Welcome to Carne Cruda The Album. Join us for danger, excitement, innovations. ¿De qué forma la ciencia puede servir para construir o para destruir? ¿Para volar o para caer hasta lo más bajo? ¿Qué papel juega la ciencia en las guerras? ¿Cómo y cuánto le afectan? ¿De qué forma influye a la comunidad científica y en qué medida la investigación? Hoy buscamos respuestas con nuestra tan impaciente como pacífica @impacientífica en Twitter, Esther Sánchez. Crudos días. Crudos días, Javier. Aquí me tienes. Vengo acompañada de mucha gente experta para ayudarnos a hablar y entender un tema tan duro y complejo también en ciencia. Escuchábamos a Susana Gómez López, profesora del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid. Introducía el tema del que hablamos hoy. Entre la aluvión de noticias sobre la invasión de Ucrania hemos visto y oído algunas relacionadas con la ciencia. Sí, por ejemplo, que Rusia amenaza con dejar caer la estación espacial sobre Estados Unidos o Europa, como han titulado de manera tremendamente sensacionalista en algunos medios. Y también hemos oído que se han paralizado misiones como ExoMars. ¿Esto es sensacionalismo? No, esto sí es tal cual. ExoMars es una misión de la Agencia Espacial Europea y Roscosmos, su equivalente ruso, para averiguar si alguna vez hubo vida en Marte. Y tenía previsto su lanzamiento este año y no se realizará hasta no se sabe cuándo. Me suena algo de matemáticas. Así es, la comunidad matemática ha decidido que su principal congreso mundial no se celebrará en San Petersburgo como estaba previsto. Espero que nos cuentes más detalles sobre todo esto. Sobre esto y mucho más. Verás qué melón. Vamos con una nueva entrega de nuestros especiales científicos. Hoy el telón de acero vuelve a la ciencia. A ciencias Y a locas. a locas. Y a ciencias. Y a locas. Esther, ¿con quién has hablado y con qué comenzamos en este especial en el que vemos cómo la ciencia padece de nuevo ese telón de acero? La primera con la que hablé es Susana, a quien ya has presentado, una historiadora de la ciencia que me ha explicado que el matrimonio entre ciencia y guerra es tan antiguo casi como la propia ciencia. Para ella hay 3 momentos clave. Sería en el siglo XVI, finales del siglo XVIII, principios del XIX, con las campañas napoleónicas y, por supuesto, el proyecto Manhattan. ¿Qué pasó en esos momentos? En el siglo XVI empezaron a hacerse armas de metal, gracias a las investigaciones en minería, lo que las hizo más duraderas y mortíferas. Menciona Susana el siglo XVIII, refiriéndose a Napoleón, imagino. Sí, Napoleón puso un general a cargo del École Polytechnique para militarizar la universidad y utilizó la ciencia como excusa colonialista en las campañas napoleónicas de Egipto. Según él, querían acercar el conocimiento a un pueblo bárbaro, lo que acabó en una enorme masacre para ese pueblo. Pero de esa misma expedición también salieron obras como la descripción de Egipto de Fourier, y en ese contexto se descubrió la piedra Rosetta, que sirvió para descifrar la escritura egipcia antigua. Ojo, Javier, que no quiero quedar de tibia mencionando cosas horribles y descubrimientos fantásticos, y mucho menos ser equidistante. Simplemente son hitos que deben ser conocidos. Muy bien, se trata de conocer, para comprender lo unida que ha ido siempre la historia de la guerra con la historia de la ciencia. A veces con resultados útiles, pero atroces, como el proyecto Manhattan. Exacto, ese fue el proyecto de investigación llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial que produjo las primeras armas nucleares. Liderado por Estados Unidos con el apoyo de Reino Unido y Canadá, culminó con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, pero abrió la puerta a investigaciones nucleares, por ejemplo, para curar el cáncer. ¿Y esa relación ha ido a más o a menos? Susana nos lo dice. Todo el siglo XX, y creo que difícilmente se entienden los desarrollos científicos sin el desarrollo militar. Otra cosa es que nos parezca un horror. Parece que todo va peor, pero no obligatoriamente. Te traigo también un poco de esperanza. También surgen iniciativas como la que te voy a contar ahora. Sí, pues cuenta, por favor, porque falta nos hace un poco de esperanza. Te presento a Albert Palou, un biólogo que dirige la unidad de comunicación del Centro Tecnológico Beta de la Universidad de Vic, que ante la invasión de Ucrania decidió no quedarse de brazos cruzados y formó Science for Ukraine, Ciencia por Ucrania. Albert, crudos días. Buen día, buenos días. ¿En qué consiste Science for Ukraine? Mira, inicialmente es muy fácil de explicar. Science for Ukraine básicamente es intentamos un grupo de gente de centros de investigación y universidades
ayudar a Ucrania a que no pierdan una generación entera de científicos y de toda una comunidad científica que va a ser necesaria para reconstruir el país algún día. Y bien, como parte fundamental de la estructura que es en cualquier sociedad del mundo científico, intentamos ayudarlos. ¿Y de qué manera les ayudáis? Les ayudamos. Esto ha ido evolucionando muy rápidamente. Nosotros básicamente intentamos ofrecerles sitios de trabajo. Esta era la intención inicial de la iniciativa, que poco a poco ha ido creciendo de una forma extrema, muy, muy grande. Uh-huh. Y para nosotros lo importante es que el máximo de universidades y centros conozcan la iniciativa, que ofrezcan posibilidades para investigadores ucranianos para que se incorporen a sus equipos, e intentamos que puedan, de alguna forma, llegar a acceder a estos sitios de trabajo. Ahora es uno de los grandes retos ahora mismo. ¿Cómo surgió? ¿Por dónde empezasteis? Esto surgió de forma casi espontánea en las redes sociales. Nosotros, en los primeros días de invasión rusa en Ucrania, con mi compañero Sergio del Centro Beta de la UVic, intentamos buscar algunos recursos propios para ofrecer a algún científico ucraniano que encajara un poco con nuestro perfil y se pudiera incorporar a nuestro centro. Y hicimos un llamamiento en redes sociales, en Twitter, LinkedIn. Esto en poco rato se volvió un poco viral y nos dimos cuenta de que había muchas otras personas alrededor de Europa que estaban haciendo lo mismo, y poco a poco nos autoorganizamos un poco como de la forma que hemos aprendido a trabajar los científicos, colaborativamente, a distancia y usando todo tipo de herramientas, y en pocos días pues esto se ha ido convirtiendo en una auténtica red casi global de gente que trabaja en este sentido. ¿Y habéis conseguido ya traer a alguno de esos científicos y científicas ucranianos? Sí. Al final todo toma sentido, es mucho trabajo, se ha comido un poco nuestra actividad habitual, pero todo cobra sentido cuando consigues traer a alguien aquí. Ahora nosotros, particularmente en el Centro Beta, ya tenemos a dos provenientes de la Universidad de Dnipro y otra investigadora proveniente de Odessa, que llevan con nosotros una semana, y esperamos incorporar a alguien más a través de la universidad en los próximos días. Y nos consta, porque vamos viendo poco a poco, es difícil organizarse, pero poco a poco vamos viendo cómo aparecen otros centros de los que han estado ofreciendo ofertas que ya poco a poco van consiguiendo incorporar a científicos ucranianos. El gran reto es llegar a ellos realmente. ¿Cómo han salido esos científicos de su país? Hay muchos casos. Nos llegan los correos con el currículum y realmente cada uno te cuenta su historia. Es muy duro. Muchas veces ir entendiendo la realidad por la que están pasando. En uno de los casos, en el primer día de guerra ya consiguió salir a través de Moldavia, por ejemplo, y cuando contactó con nosotros estaba en la República Checa. Y en los otros dos casos estaban aún en Ucrania, y hemos estado sufriendo un poco desde la distancia como nos iban contando sus infinitos viajes en tren, con trenes abarrotados de gente, más de 20 horas seguidas, con las ventanas cerradas y sin poder conectar el móvil por miedo a que esto atrayera un misil. Pero bueno, esto finalmente, afortunadamente, consiguieron cruzar la frontera por Hungría y a partir de aquí a volar hasta aquí. Pero bueno, cada caso es un mundo y es un poco de lo más terrible de lo que vas descubriendo. Imágenes aterradoras que nos recordaban tanto a la Segunda Guerra Mundial, con esos trenes abarrotados de gente saliendo de países en guerra. Empezasteis unos cuantos en la Universidad de Vic, pero ¿cuántos sois ahora mismo al frente de la iniciativa? Al frente de la iniciativa, si miramos a escala global, el último recuento que hicimos en el grupo a través del cual nos vamos coordinando, éramos ya más de 80. Había universidades de todo el mundo, Estados Unidos, de Canadá, hay ofertas que vienen de Nueva Zelanda. Y un poco ya más o menos a nivel de cada país va encontrando sus dificultades y sus retos, y vamos intentando organizarnos, porque también nosotros somos los coordinadores en España, y esto hace que ya varias personas de distintos centros de universidades de España se vayan contactando con nosotros de qué puedan hacer. Luego no vemos que sea difícil en el futuro, más próximo a los próximos días, tener un grupo ya más o menos estructurado en España para seguir colaborando con esto. Y esto está pasando en la mayoría de países. Qué maravilla de iniciativa, Sobre todo, Alberto. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí. El siguiente paso
Para nosotros lo fundamental, o sea, ya te digo, esto evoluciona muy rápido, cada día es diferente al anterior. El siguiente paso fundamental es como te decía antes, llegar a los científicos y científicas de Ucrania que puedan necesitarlo. Y esto es complicado también por el acceso que tienen ahora ellos mismos a las redes, a la capacidad que tienen de conectarse o por mil casuísticas. Y nuestro siguiente paso es es intentar que las más de, creo que eran 1.100 ofertas de trabajo que ya están disponibles en la base de datos de Science for Ukraine realmente lleguen a ellos, y que todos los currículums que nos llegan y que nosotros en nuestro centro ya no podemos atender porque no tenemos más recursos, somos científicos y tenemos siempre pocos recursos, intentamos ayudarlos a encontrar el máximo de oportunidades. Esto te satisface ver que de las 14, 15 personas que nosotros directamente hemos ayudado, por ejemplo, a buscar oportunidades, muchas nos escriben diciendo que ya la han encontrado. Esto también es muy satisfactorio. Sin duda. Albert, no te retires, que queremos mirar al otro lado de ese telón de acero. Hemos hablado con un científico ruso que está actualmente en Moscú. Así es, os presento a Vladimir Palulin, un físico moscovita que me ha contado cómo fueron los primeros días en su universidad. Obviamente todo el mundo estaba sobrecogido durante el primer par de semanas. A la gente le era imposible trabajar. Muchos estaban dándose cuenta de que para ellos sería volver al inicio de sus carreras, empezar de cero de nuevo. Creo que mucha gente se marchará. La ciencia es como el mundo real. Si hay una guerra, no importa la bandera que intenten ponerte encima, vas a salir perjudicado. Así es, Vladimir también me ha contado cómo ha cambiado el día a día de los investigadores. Desde que comenzó la guerra, o como la llaman aquí, la operación especial, se han sucedido las restricciones, bajo las cuales la ciencia no puede subsistir. La investigación básica necesita intercambio y todas las relaciones con las agencias e instituciones europeas se han cortado en las pasadas semanas. Albert, ¿qué supone para un científico estar aislado? Pues para un científico estar aislado, yo creo que ahora mismo es directamente no poder hacer tu trabajo como debes hacerlo. Nosotros necesitamos estar en contacto con la sociedad. Cada vez es más necesario que entendamos qué necesidades tiene el sector privado, qué necesidades tiene la administración, qué necesidades tienen nuestros compañeros, qué capacidades tienen y cómo trabajar colaborativamente. Yo creo que la figura del científico así con una bata encerrado en un laboratorio ha pasado un poco a la historia, y no poder estar trabajando en red es algo que es terrible. Básicamente es la imposibilidad de desarrollar la actividad, ¿no? Sí, porque al final tú necesitas de las capacidades de otras personas de una forma... o sea, ya no existe un enfoque que no sea multidisciplinario ahora mismo. Uh-huh. Esther, ¿qué más te ha contado Vladimir? Pues me ha contado que lo que más pensó al principio, obviamente, era en la situación humanitaria y el drama que se estaría viviendo en Ucrania. Igual que Albert y sus compañeros, dejaron la ciencia a un lado para asimilar lo que tenían delante con bastante miedo, además. En mi caso particular, hace un año fui arrestado durante 12 días por asistir a una manifestación contraria a Putin, así que estoy en su base de datos. De esa experiencia aprendí que el reconocimiento facial en el centro de Moscú es una realidad, porque así fue como me cogieron. Por eso ahora mismo para mí, asistir a una manifestación es tener un 100% de posibilidades de que me vuelvan a fichar. La situación para los opositores es aterradora, como están contando las noticias. ¿Qué pueden hacer? Poca cosa, en realidad. Así de tajante es Vladimir con los científicos pro-guerra, hablando de la Carta Antibélica por la Ciencia impulsada por el científico ruso Mikhail Gelfand y cuyo lema es «Exigimos la paz para nuestros países, hagamos ciencia, no la guerra». Esta carta contra la guerra la han firmado más de 8.000 personas. Yo también la he firmado, pero algunas universidades han lanzado sus propias declaraciones pro-guerra, pero la historia pone a cada uno en su lugar, especialmente en casos en los que los hechos son evidentes. ¿Le hablaste de ciencia por Ucrania? Sí, le pregunté si cree que sería necesaria una iniciativa de ese tipo. Espero que algunos de ese tipo de programas incluyan a científicos rusos también, pero obviamente la situación es asimétrica. Al menos la gente en Rusia está físicamente segura, si no incluyes la persecución policial, claro. Me sorprendió gratamente ver que era muy consciente de la situación, de la diferencia y de la necesidad de atender a quienes su vida corre peligro. Albert, ¿habéis recibido peticiones de científicos rusos o de otros científicos en países en guerra?
Nosotros directamente no, pero me consta de compañeros de la iniciativa Science for Ukraine, sobre todo en los países bálticos, por ejemplo, que están recibiendo muchísimas peticiones de rusos. Pensad que muchos de ellos ya están directamente abandonando el país y cruzando la frontera y casi huyendo de la situación que se está generando en su propio país. Y seguramente o no le ven futuro o sienten miedo y está pasando. Aún yo creo que en España no nos está pasando tanto a nivel de científicos que lleguen, pero en los países bálticos sí, y nos lo contabas, que les llegaban muchísimos rusos buscando un sitio porque de un día para otro habían decidido que ya no podían seguir más. Sí, de hecho, Vladimir también me contó lo mismo que nos está contando Albert. Mucha gente que sentía riesgo ya se ha ido. Las estimaciones de la semana pasada son que alrededor de 200.000 rusos han abandonado el país para irse a Georgia, Armenia, Turquía. Muchos de ellos son estudiantes de doctorado que temen ser llamados a filas. Algunos también temen la persecución política. ¿Y cómo cree que acabará esto para la ciencia rusa? Hay optimistas que creen que en 2 o 3 meses esto habrá acabado y las sanciones serán eliminadas, pero mi predicción es que esto durará 20 o 30 años. Siendo realistas y basándonos en las experiencias previas, lleva mucho tiempo levantar este tipo de sanciones. No es nada halagüeña la predicción, pero me temo que para Ucrania será mucho peor, ¿verdad, Albert? Sí, para Ucrania la situación es muy dura porque realmente lo hablamos con nuestros nuevos compañeros ucranianos. Ellos viven con la incertidumbre de si su sitio físicamente de trabajo seguirá existiendo, por ejemplo. Ellos no son conscientes de lo que está pasando ahí en algunos casos. Ya no te hablo de gente que nos ha llegado a contactar desde Mariupol o desde las zonas más afectadas. Nosotros, pues es un poco intentar poner nuestro granito de arena en conservar el potencial humano y en algún momento que ellos puedan volver a su país a reconstruirlo y siendo una parte fundamental de la sociedad del futuro. Claro, porque se puede perder una generación entera de científicos y de proyectos. Sí. Ahora mismo toda la actividad está literalmente parada y esto cuesta mucho de recuperar. ¿Los científicos que habéis traído, en qué campos trabajan? Ellos, los tres, son expertos en tecnologías alimentarias. Ucrania es un país con un potencial muy grande de trabajar en temas de agronomía, de producción, por ejemplo, de cereales y en este tipo de temáticas. Y nosotros nos encaja muy bien. Nosotros somos un centro que trabaja para desarrollo rural sostenible y tecnologías ambientales y muchas de las cosas que hacemos encajan en esta línea. Y para nosotros son profesionales de primer nivel que vienen a trabajar, igual que cada año recibimos a mucha gente de alrededor del mundo y que vienen a aportar su conocimiento para ayudarnos a crecer y a crear futuros vínculos para trabajar más adelante con ellos en los proyectos europeos en los que podamos escribir en un futuro. ¿Y qué otros perfiles habéis visto? ¿En qué otros campos son poderosos en la ciencia ucraniana? Nos han llegado perfiles de todo tipo. A ver, los que nos llegan directamente a nosotros ya van muy focalizados en lo que hacemos, pero hemos encontrado muchísimos ecólogos, por ejemplo, con currículums muy buenos, pero también gente del ámbito de la programación, de la informática, todos. Hay distintos ámbitos en los que son muy potentes. Nos hemos encontrado currículums, son especialistas en machine learning o casos de estudiantes que estaban acabando su carrera de física con un currículum buenísimo y esperando ir al CERN a hacer una estancia. Son muy buenos en distintos ámbitos. Todo el mundo eslavo realmente son universidades potentes, igual que nosotros a su manera. El mundo de la ciencia siempre nos quejamos que estamos infrafinanciados y en Ucrania tampoco es la excepción, por desgracia, pero bueno. Son muy buenos en muchas cosas. Albert Palou, director de comunicación del Centro Tecnológico Beta de la Universidad de Vic y uno de los creadores de Science for Ukraine, Ciencia por Ucrania. Muchísimas gracias y enhorabuena por el proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo. Me dijiste al principio que nos hablarías de la misión cancelada.
Sí, así es. Y para eso te voy a presentar a Andoni Moral, investigador en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que ha sido el jefe del proyecto RLS, Instrumento Raman para ExoMars. Uy, qué de palabras, ¿qué es todo eso? Básicamente, Andoni es el responsable de uno de los 9 instrumentos que iban a ir montados en el rover, el cochecito ese tan molón, ¿Sí? para hacer experimentos in situ ahí en Marte. Ajá. Andoni explica en qué consiste su RLS. Es un espectrómetro, es capaz de caracterizar, determinar la composición molecular de las muestras que analiza. La novedad del instrumento es el haber sido capaces de desarrollar esta tecnología para ambientes espaciales. Y la gracia de todo esto es que iban a poder analizar muestras recogidas a 2 metros de profundidad, bien protegidas de la radiación. Así que si hubo vida en Marte en su día, ese detector de moléculas lo iba a averiguar. Estás hablando en pasado, entonces ya no va a pasar. No, al menos a corto plazo. El director de la ESA pues ha dicho lo que un poco todos sospechábamos, que bueno, dadas las circunstancias actuales de la guerra en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, pues Europa ha decidido no seguir colaborando con Rusia. Y es que a Marte no se pueden improvisar lanzamientos. Solo se puede ir cuando estamos en una cosa que se llama ventana de lanzamiento, es decir, lo más cerca posible. Y eso sucede cada 2 años y pico, 26 meses concretamente. ¿Y qué implicaciones tendría todo esto? Para empezar, que si se cancela ahora, restablecer el lanzamiento en 2 años sería muy complicado, así que ya nos iríamos a 4, 6 u 8. Los investigadores implicados cambiarían de proyecto y volverían a este o no. Y cuando lanzasen los aparatos ya serían unos que se diseñaron hace 30 años. Guau, una pena entonces. Sí, pero es cierto que esto ha sido solo cuestión de mala suerte. ExoMars es el peor parado, porque estaba a puntito de ser lanzado. A los que les queda mucho para el lanzamiento es fácil pararlo y luego volver a reiniciarlo. Y los que ya están en marcha siguen adelante, como la Estación Espacial Internacional, que también comentábamos al principio. Eso, que también me has dejado preocupado con lo de la estación espacial, con que se estrelle. Pues nada más lejos de la realidad, tampoco te preocupes mucho. Eso me ha contado Wicho, el creador de Microsiervos, el blog más mítico de tecnología y espacio, que acaba de sacar también un libro que se llama Se suponía que esto era el futuro. La Estación Espacial Internacional es un pedazo de bicho, son un montón de toneladas que están allí en el espacio y hacerlas frenar para caer requiere un montón de energía, requiere un montón de combustible que la propia estación no tiene. Así que eso de lanzarla sobre Europa o Estados Unidos intencionadamente no es posible. No, es posible dejarla caer si no se cuida de ella. La propia estación, si no haces nada, aunque está a unos 500 kilómetros de altitud, va perdiendo cosa de 1 o 2 kilómetros de altitud cada mes, porque aún allí arriba, aún a esa altitud, hay restos muy tenues de la atmósfera, pero que le hacen ir perdiendo altitud. Pero caería dentro de muchos meses si no se hiciera nada y de una manera descontrolada. No podrías asegurar dónde va a caer. Lo que pasa es que las papeletas de que caiga en Estados Unidos o Europa existen. A ver, aquí yo quiero decir que de la ciencia podemos sacar mucho partido en momentos como este. Apliquemos espíritu crítico a todo lo que leamos. Nos hace más falta que nunca no creernos todo a la primera de cambio y enterarnos a fondo de lo que quieren decir los titulares. Sí, igual que con la pandemia, que cada dato ocultaba intereses por debajo, con la guerra más todavía. Sin duda. En cualquier caso, la Estación Espacial Internacional está fuera de todo peligro, ¿no? Sí, pese a las bromas de mal gusto y provocaciones en redes sociales del director de Roscosmos, que ha estado jugando al despiste y haciendo creer a los crédulos de turno que pretendían abandonar a un americano en la estación, ahora mismo todo sigue business as usual, como si nada pasara en la Tierra. Una broma, por cierto, de bastante mal gusto. Mucho, mucho. Todo el mundo tiene claro que la colaboración en este tipo de proyectos es imprescindible. Sí, Wicho también. Creo que el haber colaborado ha servido para avanzar más, porque si no, los distintos países habrían tenido que inventar la rueda por separado varias veces. Y ahora te hago yo a ti una pregunta, Javier. ¿No esperabas que la siguiente guerra fuera digital? Pues ahora que lo dices, y visto lo visto, con la guerra material de las bombas, ojalá lo fuera. Mira, llámame millennial, pero yo creía que la siguiente guerra cercana que me tocara vivir se libraría en unos y ceros. Así que he contactado con una analista de ciberseguridad, Marta López, para ver cómo anda eso. Pero que la ciberguerra está sucediendo es algo que nadie tiene dudas. O sea, por ejemplo, China y Estados Unidos llevan con un frente abierto años. Y Rusia en general con los países miembros de la OTAN también. Que ahora es más beligerante con Ucrania, es evidente. Pero no es nada nuevo tampoco.
toda guerra es mala, sea digital o sea con bombas. Está la cosa peor de lo que esperábamos. Nosotros llevamos levantando la mano como ¡ay, que viene el lobo! Desde hace ya tiempo. Lo que es el cibercrimen hoy en día ya es más rentable que la trata de blancas o la venta de armas o la venta de drogas. La única buena noticia que te traigo en este aspecto es que también hay resistencia en la red. De hecho, justo antes de que empezase la guerra activa, los rusos estaban intentando meter armas por Bielorrusia, y un grupo ucraniano, por ejemplo, como vieron que venían en tren, lo que hizo fue tirarle un ransomware a Bielorrusia, a la Renfe de allí, para parar los trenes. Bueno, pues con eso nos quedamos, con la resistencia que se organiza. Eso es. Yo quiero que de este programa intentemos quedarnos con que puede hacerse ciencia para la guerra o no. Susana, la historiadora con la que abrimos el programa, lo tiene claro. Sí debemos tener como ideal regulativo perseguir una ciencia que sea ajena a los propósitos bélicos, precisamente porque sabemos que se ha desarrollado así. Pero yo no quiero hacer juicios sobre el pasado, pero sí quiero aprender de ese pasado. Pues eso, aprendamos del pasado. Del pasado y de iniciativas que ya existen y que podemos replicar cuando más falta hacen. En Estados Unidos, en los 60, surgió una organización llamada Science for the People, Ciencia para el Pueblo. Esta organización nació en plena guerra de Vietnam, con científicos por todo el país tomando partido en contra del uso de sus investigaciones con fines bélicos. Y continúa a día de hoy, hablando no solo de antibelicismo, sino de colonialismo, salud pública, raza, género, y tomando partido ante cualquier opresión y de que se use la ciencia para ello. ¿Y tú de qué la conoces? Yo participo en el grupo de traductores donde traducimos a diversos idiomas los artículos que escriben científicos y científicas para la revista, que sirve para financiar esa organización. Y bueno, también he colaborado con algún artículo. Bueno, pues qué orgullo de colaboradora, por favor. Bueno, anotada la recomendación. Sin duda, nos hace falta más ciencia comprometida con la humanidad y no con los intereses de gobiernos y grandes empresarios. La literatura también ha retratado historias de resistencia. Isabel Allende lo hizo con Violeta, una carta en la que la protagonista atraviesa grandes sucesos de la historia. La lucha por los derechos de la mujer, el auge y caída de tiranos y 2 pandemias. ¿Os suena de algo? Un relato que nos susurra al oído nuestra oyente de libros. Libros que no se ven, que no se tocan, que no se huelen, que se escuchan. Ocurre una cosa graciosa con las El edificio es de 1901, se ha fijado al entrar. Que te los leen. Algo terrible iba a ocurrir. Jimena Marcos es la oyente de libros. Espacio en colaboración con Penguin Audio. Dime, ¿qué es lo que piensas hacer con tu única vida salvaje y preciosa? Dice Isabel Allende que Violeta es una mujer de casi 100 años que se está muriendo y que le cuenta su vida a su nieto. Dice que Violeta es ella y que es su madre y su abuela y su hija Paula Frías y que a su vez no es ninguna de ellas. Que Violeta es todas las decisiones que tomó y que le cambiaron la vida, pero también las que desechó. Violeta son todas las cartas que se intercambió con su madre, Francisca Llona Barros, y son las mujeres que sujetan las familias y los relatos que siguen pasando de generación en generación. Yo pienso en mi abuela, en su libro de recetas, en los patucos y baberos que guarda para los nuevos nietos y nietas, y en esa historia que cuenta de cuando ella y sus hermanas se tuvieron que ir a Francia por la guerra. Y entonces una de ellas dice, fuimos en coche, y la otra responde, no, fuimos en barco. Y mi abuela les increpa a las dos porque ella es la mayor, porque ella recuerda todo mejor que nadie, porque ella tiene casi 100 años, como Violeta. Supongo que cuando una roza los 100 años, ya no merece la pena aferrarse a lo que depara el futuro, sino a todo lo que ha vivido en el pasado. Así pasaron los años de mi adolescencia, el tiempo de el destierro, que recuerdo como el más diáfano de mi vida. Fueron años sosegados y abundantes, dedicada a los menesteres rudimentarios del campo y a la devoción de enseñar junto a los Rivas. Con el tío Bruno celebraba el milagro de la vida en cada pollito que salía del cascarón y en cada tomate que llegaba del huerto a la mesa. Con él aprendí a observar y escuchar con atención, a ubicarme en el bosque, a nadar en ríos y lagos helados, a encender fuegos sin fósforos, a abandonarme al placer de hundir la cara en una sandía jugosa
y aceptar la pena inevitable de despedirme de la gente y los animales, porque no hay vida sin muerte, como él sostenía. La madre de Isabel Allende y mi abuela pertenecieron a esa misma generación. Mi abuela aprendió a coser y trabajó un tiempo de secretaria, pero ella y sus hermanas dependían de su padre. Después mi abuela se casó medianamente pronto y pasó a depender de su marido, mi abuelo Antonio. Y ahora, viuda, depende de sus hijas. Le habría gustado ser modista, porque dice que le resulta rarísimo que nos vistamos con ropa de otros, que no ha sido diseñada o pensada por una misma, como quien sale a la calle con una peluca ajena. La madre de Allende era pintora, pero nunca se atrevió a decirlo. Pensaba que un cuadro hecho por una mujer era un cuadrito y que cualquier cuadro que hiciera un hombre, arte. Al ver las únicas 2 fotos que existen de aquella época, compruebo que a los 18 años yo era bonita. Sería falsa modestia negarlo. Pero no lo sabía, porque en mi familia y entre la gente de esa región eso no servía de mucho. Nadie me lo dijo, y el único espejo de la casa apenas me servía para peinarme. Tenía los ojos negros, un error de la naturaleza, porque soy muy pálida, y esas pupilas de aceituna no me correspondían. Me vestía con la ropa que cosían mis tías, pensando en la utilidad práctica y no en la moda. Para el diario, un overol o mameluco de tela basta y suecos de madera y cuero de cochino. Para salir, un sencillo vestido de percal con cuello de encaje y botones de madreperla. En estos detalles se encuentra la vida de Violeta, su historia familiar y sus amores, pero también representan algo más grande. Historias de maltrato, crisis y logros feministas. Me gusta que Violeta le cuente a su nieto Camilo que su matrimonio no fue tan maravilloso, que Allende no romantice una relación larga y tortuosa entre 2 personas que han llegado ya a viejitos. ¿Por qué muere el amor?, se pregunta Violeta. Fabián, su marido, nunca le dio ninguna razón para dejar de quererlo. A ojos de los demás, tenían una vida casi perfecta. Quería a Fabián, pero sé que nunca estuve enamorada de él tal como me hizo ver Miss Taylor en más de una ocasión. En nuestros 5 años de noviazgo, llegué a conocerlo al revés y al derecho. Me casé sabiendo cómo era y que no cambiaría, pero él me conocía poco y cambié mucho. Me aburría su carácter amable y predecible, su obsesión con sementales y vacas preñadas, su indiferencia ante aquello que no le concernía en lo personal, su rigidez, sus principios inamovibles y anticuados, su arrogancia de ario puro, fortalecida por años de propaganda nazi, que también nos llegaba aquí, en el otro extremo del mundo. Si yo hubiera sospechado cuán larga puede ser la vida, habría modificado esa cláusula del contrato matrimonial. Una vez le insinué mi frustración a mi marido, con la cortesía habitual entre nosotros, y no se inquietó para nada. Debí haber sido más categórica para que prestara atención. Me respondió que al principio las parejas suelen tener dificultades, que es normal, pero que con el tiempo aprenden a convivir, ocupan su lugar en la sociedad y forman su familia. Así había sido siempre, era un mandato biológico. Cuando tuviéramos hijos, me sentiría satisfecha. La maternidad es el destino de la mujer, dijo. A una mujer de mi generación le estaba negada la libertad sexual que los hombres consideraban su derecho. Violeta cuenta sus amoríos y se lamenta de las oportunidades que dejó pasar por mojigatería, por andar apurada o por temor a los chismes. Violeta fue una mujer más o menos independiente que encontró en otras mujeres las respuestas que su padre, su marido y sus amantes no pudieron darle. Esas mujeres del campo me enseñaron que el coraje es contagioso y que la fuerza está en el número. Lo que no se logra sola se consigue entre varias, y mientras más sean, mejor. Pertenecían a una agrupación nacional de cientos de madres y esposas de desaparecidos, tan determinadas que el gobierno no había podido desbandarlas. La versión oficial negaba como propaganda comunista que hubiera gente desaparecida y calificaba a esas mujeres de locas subversivas y antipatrióticas. Eran obreras, mujeres de clase media, profesionales, artistas, intelectuales. Asistí a esas reuniones para aprender, sin tener nada que aportar, hasta que encontré la forma de ayudar. Cuando sea abuela, si es que lo llego a ser algún día, no sé qué carajo le voy a contar a mis nietos y nietas.
Cariño, yo cuando era joven tenía que pagar una cuota de autónomos tan alta, que trabajaba tantas horas, que escribía cosas que no sabía muy bien qué significaban. Solo pensaba, esto vale 50 euros, esto vale 150 euros, esto vale 300 euros. Conocí a tu abuelo en una aplicación de citas. Luego me hizo ghosting y me encontré con Paco, mi Paco, el que te corta la sandía cuando vienes a casa, en el baño de una fiesta terrible a la que no tenía que haber ido. Cariño, tu abuela fue un despojo humano al borde del ataque de ansiedad constante. No tuvo una vida salvaje, pero a pesar de todo, hizo todo lo posible para que fuera preciosa. O algo así, ya me entendéis. Es que lo llevo a ser algún día. Les diré a mis nietos que aprendí a tocar la guitarra un día que su abuelo me hizo ghosting. Lo que acabáis de escuchar es Violeta, un libro de Isabel Allende que podéis encontrar en penguinaudio.com. Cariño, tu abuela tenía ataques de ansiedad. No pasa nada. La vida puede ser preciosa. Y lo que acabáis de escuchar es a Jimena Marcos cogiendo la guitarra y cantando este Te hace ghosting de su propia cosecha. Nunca dejará de sorprendernos esta muchacha. Nosotros no os hacemos ghosting, todo lo contrario, permanecemos a vuestro lado y al lado del planeta, al que no podemos hacer luz de gas y dar la espalda desatendiendo las señales que nos envía. Climática. La revista especializada en calentamiento global de amarea.com. Ciencia. Justicia social en la carnicería sonora. Queralt Castillo, crudos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí como siempre. Pues yo también, muy contenta de volver a estar aquí en Carne Cruda, una vez más hablando sobre clima de la mano de la marea y climática. ¿Y qué nos traes hoy? Pues mira, lo cierto es que desde la última vez que vine han pasado 1000 cosas. Sin ir más lejos y en lo que al cambio climático afecta, pues mientras Rusia entraba en Ucrania se publicaba la segunda parte del 6º informe del IPCC, que es el Consejo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Bueno, pues ¿nos lo resumes? Sí, mira, muy breve. Se confirma que las regiones más pobres serán las que sufran un impacto mayor del cambio climático. De hecho, más de 3.000 millones de personas ya viven en situación de vulnerabilidad. También se dice que la temperatura seguirá subiendo y que las probabilidades de adaptación se complican y que hay que empezar a asumir responsabilidades. El informe, de hecho, desgrana región por región los principales retos y problemas y por lo que a nosotros se refiere, pues no nos libramos. La región mediterránea es una de las más vulnerables al cambio climático. Y no hace falta ir demasiado lejos ni en tiempo ni en espacio. La sequía de este año en España pues confirma todo esto, ¿no? En el informe se asegura que hasta el 80% de las tierras de la región mediterránea sufrirá más sequías si no se reducen las emisiones. En estas condiciones la productividad agrícola del Mediterráneo puede caer hasta un 17% para 2050. De hecho, en los últimos 50 años las pérdidas de cosechas debidas a la sequía y al calor extremo ya se han triplicado en toda Europa. Vaya panorama, Queralt. Pues mira, ni que lo digas, Javier. Escribe mi compañero Edu Robena en Climática. Para 2050, a menos de que las emisiones globales se reduzcan rápidamente, un ecosistema tan único y valioso como las praderas marinas de Posidonia en el Mediterráneo se extinguirá debido a olas de calor marinas más frecuentes e intensas. Otra de las cosas que pasará aquí en España y en los países vecinos es que, en el caso del maíz, su rendimiento podría disminuir hasta un 80% si las emisiones no se reducen drásticamente y el calentamiento supera los 2 grados. Otra amenaza ocasionada por el calentamiento son las plagas, debido a que la polinización y la salud del suelo se verán debilitadas por temperaturas más altas. Habrá más. Como ves, nada... Queralt, repite que se ha cortado la frase. Vale. Como ves, nada halagüeño, Javier. No, parece el escenario de una película apocalíptica de ciencia ficción. Tal cual, y precisamente de películas de ciencia ficción he venido yo a hablar hoy aquí. Ah, suena bien. Cuenta. Mirad, pues te digo.
Yo suelo ser siempre bastante crítica, ¿no? Siempre lo pongo todo en cuarentena y suelo ser pesimista. Ajá. Cuando estuve en la COP en Glasgow, ¿no? Esa era un poco mi actitud, la de criticarlo todo un poco, ¿no? Una periodista que es un poco más sabia que yo y que siempre recomiendo leer, que es Irene Baños, ¿no? Me comentó que se escribía que todo era un desastre, que qué clase de mensaje estaba transmitiendo. El de que por mucho que hagamos no sirve de nada, ¿no? Me di cuenta del gran peligro de esta narrativa y desde entonces he estado pensando en el tipo de mensajes que transmitimos los medios de comunicación respecto al cambio climático, pero también los que nos llegan desde el mundo de la cultura. Tiene sentido lo que decía Irene. Tal cual. Por eso me puse a reflexionar sobre un tema que me gusta mucho y sobre el que ya he escrito en Climática, ¿no? Que es sobre las distopías climáticas. Hace tiempo que me pregunto si las distopías climáticas sirven para cambiar el mundo o, por el contrario, desmovilizan a la ciudadanía. De lo que sí me he dado cuenta es de que faltan utopías. ¿Tú sabes, Javier, lo que es la Cli-Fi? ¿Cli-Fi hace referencia a climate fiction o ficción climática? Exacto. Es un género que no es nuevo, que aborda las distopías relacionadas con el cambio climático. Por ejemplo, pues un planeta destruido y sumergido entre aguas, en el que resulta imposible encontrar alimento, temperaturas extremas en un mundo sin recursos para la supervivencia o la erradicación de ecosistemas y especies. Estos temas han estado en el punto de mira de escritores, guionistas y directoras de cine. Era el futuro. El hielo polar se había derretido cubriendo la Tierra de agua. Aquellos que sobrevivieron tuvieron que adaptarse a un nuevo mundo. Mundo acuático. Waterworld. Waterworld, El Colapso, Mad Max, Fury Road, El Mundo Sumergido, Rompenieves son algunas de las distopías climáticas más conocidas. Detrás de estos títulos se esconde un género literario y cinematográfico infinito que además se divide en infinitos subgéneros y que tiene infinitas tramas y variaciones. Sí, infinito, además, el mundo de la destrucción. Pero las distopías nos avisan de lo que puede llegar, ¿no? Sí y no. Se podría pensar que las distopías y las utopías funcionan como catalizadores para cambiar las cosas, entendiendo por cosas pues todo aquello que en la sociedad que va mal. Podríamos pensar que las ficciones distópicas vienen del futuro para advertirnos de los males que nos acechan, pero por lo visto pues no funciona del todo así. Ah, ¿no? ¿Cómo funcionan estas historias? ¿Cómo nos afectan? Después de documentarme sobre el tema me he dado cuenta de que la gran mayoría de pensadores o gente que estudia este género coinciden en que lejos de volvernos reactivos, las distopías nos paralizan. El escritor José Ovejero, sin ir más lejos, me decía hace unos meses. A menudo se dice que la profusión de distopías en la literatura, en el cine y en las series es desmovilizadora, que puede ser reaccionaria incluso, porque puede dar la impresión de que, comparado con ese futuro aterrador, ahora no estamos tan mal. Y también porque la magnitud de la catástrofe es tal y tiene causas tan variadas que no podemos hacer nada contra ella. Muy de acuerdo con José, de hecho aquí lo hemos repetido, necesitamos más utopías. Totalmente de acuerdo, Javier. Quizá uno de los motivos por los que nos cuesta imaginar un futuro mejor sea porque el propio concepto de utopía presenta algunas dificultades de definición. ¿Qué es o qué se considera una utopía? Pues esto es muy complicado de conseguir un consenso amplio en la definición del concepto. Además, la utopía en sí misma es una idea, un concepto en movimiento. Por ejemplo, cuando las mujeres no podían votar o tener un trabajo fuera de casa, la utopía era que sí que pudiesen hacerlo. Ahora que ya lo hemos conseguido, esa utopía ha quedado desfasada. Ya veo. Pero bueno, yo soy una mera aprendiz de todo esto y he querido preguntar a uno de los expertos en este ámbito que tenemos aquí. Se trata de Francisco Martorell Campos, que es doctor en filosofía y especialista en el género utópico y distópico. Martorell acaba de publicar un libro con la Caja Books que lleva por título Contra la distopía. Y en el libro pues, el autor reflexiona sobre las diferentes distopías en los productos culturales. Los desmenuza y nos explica en clave política, filosófica y sociológica cómo contribuyen a dar forma a nuestro pensamiento y nuestras acciones. En el caso concreto de las distopías climáticas, hay que reconocer que brindan advertencias necesarias, pero que tienen el efecto rebote de insuflar una visión apocalíptica y derrotista, vinculada a la sensación de que no hay nada que hacer y todo está ya perdido. Además de esto, planean sobre un fondo judeocristiano de presuposiciones, según el cual hemos cometido un pecado mortal y recibiremos en consecuencia un castigo.
A veces cuando se habla de cambio climático y del momento que vivimos se habla de distopía. Esto también lo vivimos cuando estalló la pandemia de la COVID en 2020 o ahora con la guerra de Ucrania. Francisco Martorell insiste, no estamos viviendo una distopía. La palabra distopía ya no se utiliza únicamente para designar a un género literario y cinematográfico de la ciencia ficción. Hoy se usa indiscriminadamente para nominar cualquier situación que desagrade. Todos aseguran que viven en una distopía, pero no es verdad, porque la distopía hace referencia a una sociedad futura y peor que la actual. Por muy terrible que sea nuestra sociedad, la distopía siempre recreará una sociedad peor todavía. En uno de los capítulos, Martorell aborda la condición naturalista de la distopía y de cómo los humanos la hemos idealizado y la hemos convertido en un ente sabio. Él explica que sea cual sea su sello ideológico, las distopías de la naturaleza nos comunican que cuanto más nos empeñemos en dominarla y separarnos de ella, mayor será la dominación que repercutirá sobre nosotros mismos. Sí, en el libro puede leerse: el regreso a la naturaleza es la utopía de tu vecino del quinto, la demanda que ha desplazado a un segundo plano a la lucha por disfrutar de ciudades agradables, verdes y confortables. Exacto. Martorell asegura que la llamada de la naturaleza es un constructo social. Y ojo a lo que escribe, y cito: la tesis del equilibrio perdido revela un profundo desconocimiento del mundo físico caracterizado por la perturbación y la inestabilidad permanentes. Mucho antes de que existieran los seres humanos, la naturaleza ya se caracterizaba por extinguir especies, crear y destruir ecosistemas y alterar el clima, en ocasiones de manera abrupta. Salvo excepciones de corte ciberpunk, la distopía a menudo inviste a la naturaleza en una especie de sustituto de Dios. La distopía estándar realiza la siguiente ecuación: lo natural es bueno y lo artificial es malo, y nos sumerge en la tarea de respetar, honrar y proteger a la naturaleza. Martorell nos plantea cómo responder a estas cuestiones medioambientales. Es el ser humano el que impone los límites, las normas y el que comete los aciertos y los errores. No hay una instancia superior que nos dicte lo que hay que hacer, ni una instancia superior a la que debamos proteger. Hemos de proteger la vida humana y la vida de los seres que nos acompañan. Se trata, creo yo, de desarrollar un ecologismo sin naturaleza, un ecologismo político que cambie el peso del discurso desde la naturaleza al capitalismo. Bien, interesante punto de vista el de Martorell, que hace reflexionar, y me gusta mucho sobre todo su visión atea del asunto. Sí, da que pensar. El libro la verdad es que no tiene desperdicio, pero bueno, tienes que estar preparado y dispuesto a que te explote la cabeza en cada página, la verdad. Sí, por ejemplo, en esto que acabamos de escuchar, a mí me ha dejado pensativo y por lo menos tendría que darle un par de vueltas. Bueno, muy interesante. ¿Nos traes alguna cosa más, Queralt? Pues mira, hoy traigo una palabra que seguro que muchos oyentes no conocerán y que nos viene al pelo para estas semanas bélicas que estamos viviendo, Javier. ¿Tú sabes lo que es la Rasputitsa? Ahí sí que me pillas, ni idea. Pues mira, la Rasputitsa es un fenómeno por el cual el agua se infiltra en el suelo y crea pues como un mar de lodo. Ajá. Esto se produce en el momento en el que se funde la nieve de invierno, pero también se puede producir en otoño. ¿Y sabes de dónde es muy típico este fenómeno? Bueno, con ese nombre, pues de la zona de Rusia o Ucrania. Pues sí, es muy típico de Rusia y de Ucrania. Esto lo que hace es dejar los caminos no pavimentados casi intransitables. Esto yo no te lo digo porque sí, te cuento y leo. La Rasputitsa desempeñó un papel crucial durante las diferentes guerras de Rusia, particularmente en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues con el tema Rasputitsa de la banda italiana Slide Pistons nos despedimos. Queralt, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Una Rasputitsa, un terreno resbaladizo y un camino a veces intransitable es el que recorre el gobierno en estos momentos, con los problemas que tiene en el transporte, el abastecimiento y además su cambio de postura en relación al conflicto del Sáhara Occidental. De todo eso hablamos mañana. Hasta entonces, que la radio os acompañe.